Buenos días, bienvenidos al mensaje del domingo, a nuestro mensaje dominical. Hoy tengo nuevamente la bendición de estar aquí trayendo este mensaje para ti y quiero que tengas lo primero en tu corazón, que lo que vas a recibir hoy es de parte de Dios, ¿vale? Que puedas pensar que no es una casualidad, sino que hoy Dios tiene algo especial para ti y para que lo puedas poner en práctica, para que eso pueda ser una semilla que puede crecer en tu corazón y pueda dar fruto, ¿ok? Entonces yo escogí para esta ocasión, en la anterior predicación hablé sobre Naamán el leproso, Naamán el sirio, pero nos centramos específicamente en un versículo que hablaba básicamente sobre su lepra. Y lo que tratamos fue de la realidad del pecado, que el pecado estropea tu vida, que da igual la vida que tengas, lo bien que te encuentres, que siempre hay algún pero que te puede estropear esa sensación de plenitud. Y quiero solamente hacer un breve resumen en un minuto para volverte a poner en contexto, ya que esta sería la continuación de la anterior predicación, ¿vale? Entonces, nosotros vimos como primer aspecto que el pecado era algo que teníamos que verlo como es, como algo feo, como algo inmundo y como algo que no solamente trae aflicción, sino que trae muerte y eso evita que tengas una vida próspera y que tengas una vida, de alguna forma la puedas desarrollar bien a nivel espiritual. También vimos, por otra parte, que el mensaje tenía su parte evangelística, ya que después de ver el contexto histórico, el contexto social, de entender qué era la lepra y por qué en esa época era una enfermedad tan repudiada, luego vimos cómo, digamos que la solución a esa lepra, que hicimos una semejanza con lo que es el pecado en el Nuevo Testamento, vimos como una simple criada, una chica que fue raptada, una israelita, por el ejército sirio en las fronteras, que era la criada de la esposa de Naamán, y la chica hacía parte de la servidumbre, como ella tenía la respuesta. Y aunque ella no tenía poder, sabía en dónde estaba el poder. Y sabía que el profeta de parte de Dios podría curarle. Y comentamos que tú también tienes esa misma labor, como lo tuvo la chica en ese momento, que tú puedes conocer a gente que está afligida por el pecado, por alguna adicción o por algún problema que está pasando por su vida, y aunque no esté en tu mano, tú sí puedes hablar con esa persona y decirle, oye, yo sé en dónde está ese poder. Radica en alguien que se llama Jesús y te lo puedo presentar para que Él sea quien sane esas heridas. ¿Vale? Ese básicamente fue el mensaje de la anterior predicación. Y quiero empezar centrándome en esta misma historia, pero en el versículo 5, y iremos retomando de vez en cuando, brevemente, parte de la otra, para que no te pierdas, ¿vale? Bueno, el versículo 5 dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Vale? Y al igual que hicimos en la última predicación, me gustaría leerte también este mismo versículo, pero en otra versión para que puedas tener de alguna forma el contexto completo, ¿vale? Lo que acabamos de leer fue la Reina Valera 60. Y en este dice, y el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6.000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Y bueno, la idea de leer este versículo en ambas versiones es un poco que tú puedas ver a qué equivalía ese regalo que llevaba Naamán al rey de Israel. Yo te mencioné que Naamán, aparte de ser una persona muy querida por el rey, de ser el jefe del ejército
de los sirios era una persona que económicamente, socialmente, era muy poderoso. Y el regalo que traía Naamán consigo realmente era exorbitante. La Biblia nos menciona de 10 talentos, ¿vale? 10 talentos equivalían a 30.000 ciclos. Y 30.000 ciclos equivalían a 345 kilos de plata. Ahora, esto de la plata. El oro equivalía a 6.000 ciclos, que luego en peso eran 69 kilos de oro. Entonces imagínate, el regalo era por una parte casi 350 kilos de plata y unos 70 kilos de oro, más o menos. Según los estudios que se han hecho, porque es difícil ser exacto, pero sí que se puede tener una precisión muy cercana. Varía porque dependía de la época, del contexto social, pues como todo, el dinero se va devaluando, etc. Pero más o menos, si convertimos esto al poder de compra de nuestros días, esto llegaría más o menos a lo que viene a ser $1,500,000, el regalo que llevaba Naamán al rey de Israel. Y entonces eso te puede dar una idea de la proporción. Ahora, algo aún más exorbitante que me ha sorprendido. El salario típico de la época consistía en 10 ciclos de plata, pero no al mes, por año. 10 ciclos de plata al año. Y fíjate que al principio, como te mencioné, dice que él llevaba 30.000 ciclos. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente en la plata equivalía a 3.000 años de sueldo para una persona. Es decir, una persona podría vivir durante 3.000 años con el regalo de Naamán, solo con la plata. Claro, para una persona son muchos años, ya no vivían tanto en esa época, así que lo puse en otro contexto. El regalo que Naamán más o menos equivale al salario de 10.000 personas durante 3 años. Es decir, que era demasiado dinero para la época. Y te vuelvo a mencionar, sin tener en cuenta el oro. El oro más o menos, un ciclo de oro, que nos menciona esto que habían 6.000 ciclos de oro, pues un ciclo de oro se podía comprar más o menos 1 tonelada de semilla, ¿vale? Para poder plantar o dedicarse a la agricultura, así que era mucho. Entonces, ¿qué sucede? Naamán va con este regalo exorbitante, el rey de Siria le envía con una carta al rey de Israel, el rey de Israel lee la carta y se sorprende y dice, oye, yo no soy Dios, porque yo no puedo dar la vida ni quitarla, y esta persona, ¿cómo pretende que yo sane a un leproso si eso no está en mi mano? Y se rasga las vestiduras en señal de, más bien que él pensaba que era una declaración de una guerra, como diciéndole, oye, sanas a mi siervo, o si no lo sanas, eso va a ser una muestra de alguna manera de hacerle un feo, por decirlo así, como de declararle la enemistad. Y no era el contexto, ¿vale? El rey de Israel en ese momento estaba equivocado. ¿Y qué sucede con la historia? Naamán se presenta ante el profeta, y te voy a leer el versículo. Eso está en el versículo 8, y dice, al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Le estaba avisando, oye, no es una señal de enemistad, sino que hay un profeta en Israel. Y el versículo a continuación dice, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Y aquí quiero hacer un stop. ¿Te has dado cuenta lo fácil que era curarse de la lepra para Naamán? Simplemente le dijo, ve y lávate 7 veces al río Jordán y vas a quedar sano. Pero resulta que Naamán tiene una reacción totalmente opuesta y arde en cólera. Lo primero porque tienes que tener en cuenta que Naamán tenía un poder social bastante alto. Él acude a la casa del profeta, que seguramente era una casa muy humilde,
en compañía de sus soldados, con los carros, los regalos, el oro, la plata, toda la fila de carruajes con las vestiduras, etc. Y Eliseo ni siquiera tiene de alguna forma vamos a decir, la decencia de salir a recibir a Naamán, sino que manda a su criado. Entonces, para él, esto lo primero es algo que le afecta a su orgullo. Es decirle, oye, yo soy más que tú y no quiero salir. Voy a enviar un criado para que te diga lo que yo quiero hacer contigo. Y eso para él hiere el orgullo y hace que se enfurezca. Él pensaba que el profeta socialmente era inferior a él y no podía hacerle una cosa de estas. Y eso trae en ese momento desesperanza al corazón de Naamán. Hace que él sienta que todo el esfuerzo que ha hecho, el hablar con los reyes, el cargar los carruajes, el ir con sus soldados para que saquen a un criado a darle un mensaje, pues hace que su sueño, su última esperanza de ser sanado, sea frustrada. Él esperaba que de alguna forma el profeta actuara como un mago o como un exorcista, que le diera alguna cura de alguna forma ritual, que le dijera, oye, mira, te voy a poner aquí, vamos a traer estos elementos, vamos a encender unos candelabros, voy a decir unas oraciones, no sé. Él se esperaba algo más. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta a través de su criado? Ve y dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso también hace que de alguna forma él se sienta ofendido. Y vamos a ver lo que dice este versículo para que puedas ir siguiendo el hilo de la historia. En el versículo, a ver, un momento, aquí lo tengo. En el versículo 11 dice, Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Y aquí hace referencia a 2 ríos, es el río Abaná y el Farfar. Y dice, ¿acaso el Abaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio, pues hágalo. Es más o menos lo que le dicen los criados a Naamán. Entonces, fíjate cómo después de la ira, la primera reacción que él tiene es, ¿por qué no ha venido a recibirme? Y la segunda reacción que tiene es, ¿qué tiene ese río? Que no tenga el Abaná y el Farfar en Damasco. Y te quiero comentar que el río Abaná atravesaba la ciudad de Damasco y el Farfar, digamos que iba paralelo, pero por el lado del sur de Damasco, ¿vale? Y particularmente el río Jordán en esa época era de un color oscuro y las aguas eran llenas de lodo, o sea, era un río que el agua iba llena de lodo, de barro, de tierra. Entonces, fíjate cómo la primera objeción de Naamán es egocéntrica. ¿Por qué no ha venido a recibirme? Y la segunda objeción de Naamán es más nacionalista. ¿Qué tienen esas aguas que no tengan las de mi país? Y ahí es cuando inmediatamente sus soldados le hacen entrar en razón y le dicen, oye, si fuera algo complicado lo harías. Ahora esto que es fácil, ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque yo quiero que pienses que muchas veces, o cuántas veces más bien te voy a preguntar, no has querido complacer a Dios a través de sacrificios que Dios no necesita de ti para limpiar tu lepra, para quitarte tu pecado, para salvarte de esa aflicción. ¿Cuántas veces el Señor te ha mostrado lo sencillo que es, qué tienes que hacer, y tú has tenido la misma reacción que Naamán? Y en vez de hacer algo que es fácil, que te manda el Señor, simplemente te enojas
porque tú quieres hacer un sacrificio mayor. Y yo quiero decirte, si en algún momento alguien te dice que tienes que hacer un sacrificio para Dios, para que Él te perdone de tus pecados, tienes que tener en cuenta que probablemente estés en el lugar equivocado. Dios no demanda de ti ningún sacrificio para poderte hacer libre de tus pecados. Las Escrituras mencionan que el único sacrificio que Dios pide de ti es la alabanza, ¿vale? Es el único sacrificio. Tienes que darle alabanza y tienes que darle gloria a Dios. Y el resto son cosas e invenciones del hombre. Así que cuando estés pasando por una mala situación, ese dolor que probablemente tienes porque no está bien tu familia, no está bien tu empresa o no tienes trabajo, estás atravesando alguna situación de enfermedad, tienes estrés por alguna, no sé, algún problema que tienes en casa, tienes desesperanza, tienes algún problema emocional que te está causando una tristeza enorme, yo te digo, no tienes que hacer ningún sacrificio diferente a darle alabanza a Dios. En este momento que estás pasando un tiempo difícil, alábalo. En este momento que puedes tener tu matrimonio, de pronto que tú lo consideras como roto, o esa relación con tus hijos, o de pronto algún problema con algún familiar, tus estudios, tu trabajo, no lo sé. Alaba al Señor, no te quejes, no hagas como Naamán, no enfurezcas. Simplemente dale gloria a Dios, dale la alabanza, porque Él va a orar en tu nombre. Él está porque quiere que tú te enfoques en Él, ¿vale? Normalmente hay una expresión y dice que Dios quiere que seas feliz. Yo parcialmente no estoy de acuerdo con esa expresión, te voy a decir por qué. Dios sí quiere que seas feliz, pero no simplemente una felicidad que Él te va a hacer feliz y ya está, no. Para que tú seas feliz, lo que Dios quiere es que tú te enfoques en Él, que Él sea la prioridad para ti, que en vez de estar desperdiciando el tiempo, lamentándote, en vez de estar ocupando tu mente con problemas y dándole vueltas una y otra vez y pensando en una posible solución, ese tiempo dedícalo a darle gloria a Dios, a darle alabanza a Dios, y vas a ver cómo van a cambiar tus cosas radicalmente, así como ocurrió para Naamán. Entonces, vemos cómo él se ofende porque no es recibido conforme a su rango, es una cosa de dignidad, pero después de razonar, él decide obedecer. Y fíjate cómo con esto que yo te estoy mencionando de los sacrificios, es sorprendente cómo hay muchos religiosos hoy en día y muchos cristianos, tristemente, que muchas veces adoptamos una postura más similar a lo que es un fariseo, ¿no? A que no consideramos que Cristo es suficiente para para salvarnos de nuestros pecados, sino que creemos que hay que hacer algo más. Y no es así. Jesús es el único sacrificio suficiente que envió el Padre por ti para que tú fueras libre de tus pecados. Y aquí es donde vemos la grandeza de Dios, porque fíjate que una vez Naamán es obediente, se sana. Inmediatamente su piel queda como la de un joven. Todo lo que él tenía, toda su lepra, eso que lo había estado siguiendo toda su vida, que lo hacía infeliz, que de alguna forma lo marginaba socialmente, de un momento a otro se sana. Y él empieza a dar honra a Dios. Vamos a ver lo que ocurre ahora mismo en la historia, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y recuerda que en esta historia el objeto del milagro es un sirio, ¿vale? No es un hebreo ni es alguien que pertenece, digamos, al pueblo judío. Entonces, en el siguiente versículo dice lo siguiente. Esto es Naamán. Dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel.
le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En este caso, persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor, el rey, vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. A lo que contesta el profeta, puedes ir en paz. ¿Vale? Y fíjate, esto es maravilloso. Fíjate cómo hay algo que ocurre, y es que lo primero que hace Naamán es reconocer que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Ellos tenían muchos dioses en su cultura, por decirlo de alguna forma, y hay algo curioso que dice aquí en la escritura, y es que él le pide tierra al profeta, le dice, déjame llevarme 2 sacos de tierra. Y si a ti te gusta leer la Biblia, te gusta profundizar, sabrás como yo que no hay nada que esté puesto en la Biblia por capricho, sino que todo tiene un trasfondo y todo tiene un significado, y este tiene un significado profundamente espiritual. Ellos, los sirios, digamos que su religión no se basaba en el monoteísmo, sino en el hedonismo, ¿vale? ¿Y el hedonismo qué es? El hedonismo es simplemente que hay, o ellos creen que hay muchos dioses, pero solamente uno debe recibir alabanza, solamente uno debe recibir gloria, porque uno es el Dios verdadero y está por encima del resto de dioses. Entonces, dentro del hedonismo, ellos consideraban que los dioses eran territoriales, es decir, él le pide la tierra porque sabe que en su país, al no haber tierra de Samaria, no va a poder tener ese contacto con el Dios que le ha sanado. Pero él dice, oye, si me llevo 2 sacos de tierra y hago un altar en Siria con esa tierra, entonces allí va a estar ese Dios, porque donde yo lleve esa tierra, ahí va a habitar Dios, ¿vale? Por eso ellos decían que los dioses eran territoriales, y como para él el Dios verdadero no podía salir de Samaria, pues dice, yo me llevo la tierra y así lo puedo tener también en Siria. Y eso es algo espectacular, porque él piensa y dice, aunque yo tenga que ir al templo y arrodillarme a Rimón, Rimón era el dios del trueno, el que se encargaba de las lluvias, etcétera, en Siria, él dice, yo de aquí en adelante solo voy a adorar al Señor, al Dios verdadero. Y fíjate cómo Naamán, a pesar de querer al Dios verdadero, directamente se lo dice al profeta, oye, voy a tener que arrodillarme porque yo también soy fiel al rey. A lo que el profeta contesta, no te preocupes, puedes ir en paz. Entonces, en este mensaje quiero que veas cómo, aparte de lo que es el Dios verdadero, que es reconocido por una persona que no es judía, te había mencionado que él quiere darle los regalos y el profeta no los acepta. Pues todo lo que venga de parte de Dios es a través de su gracia, ¿vale? Tienes que darte cuenta que el sanar de tus aflicciones, de tus enfermedades, es algo gratuito, es algo que Dios hace por ti en su infinita misericordia, porque te ama. Tú no tienes que dar regalos, no tienes que llevar nada a nadie para obtener nada de Dios. Dios lo da de forma gratuita. Y esto es lo grande del profeta. ¿Te imaginas lo que hubiera podido hacer el profeta con todo ese oro y esa plata? Aunque no sea para su provecho personal, aunque sea para ponerlo a la obra del mismo Dios. Pero Eliseo es claro y dice, no, yo no quiero nada de esto. Lo que Dios te ha dado es gratis y lo hace por misericordia. Y de la misma forma puedes recibir tú de Dios, de forma gratuita. Entonces, esto es espectacular. Un extranjero que oye un relato de las maravillas de Dios, que se lo comparte una esclava de una tierra lejana, y que simplemente por su obediencia es sanado.
Y aquí quiero que veas cuáles son esas condiciones, o resumirte cuáles fueron esas condiciones por las cuales fue sanado Naamán. La primera y la más importante, Naamán buscó a Dios, ¿vale? Eso es lo que tienes que hacer. Si estás atravesando por un mal momento, no te enfoques en el problema, enfócate en Dios, busca a Dios. La palabra dice que todo el que le busca, Dios se deja encontrar. Entonces no tienes excusa. Si lo hizo Naamán, que era sirio, puedes hacerlo tú, que eres cristiano. Busca a Dios, porque Dios es el autor de la vida y es todopoderoso. Y la Biblia nos exhorta a buscarle, ¿vale? La segunda condición para ser sanado, obedeció la voz del profeta. La obediencia es muy importante. ¿Y por qué? Porque la obediencia agrada a Dios. Así de simple. Tú obedeces a tus padres, obedeces a tus jefes, obedeces a tus autoridades. Eso agrada a Dios. Pero ¿por qué muchas veces te esfuerzas en obedecer a los hombres y no te esfuerzas por agradar a Dios con tu obediencia hacia Él? Y eso también es un mensaje que va para mí, no es una cosa excluyente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande por obedecer a Dios, ¿vale? Porque a través de nuestra obediencia le glorificamos. Y a través de nuestra obediencia somos buenos siervos también, al igual que ocurría en esa época. Y la tercera condición para ser sanado, Naamán fue humilde, ¿vale? ¿Ves ese lapsus que tuvo de ira, pero a continuación ¿qué hizo? Fue obediente y luego fue humilde porque regresó al profeta y le dice, oye, reconozco que el Dios de Israel es el Dios verdadero, ¿vale? Sin humildad no hay obediencia, eso también está claro. La persona que no es humilde, sino que es soberbia, de por sí ya está violando lo que es la obediencia a Dios. Entonces, sin humildad no hay obediencia. Tenemos que ser humildes, sea cual sea nuestra posición. Social, económica, política, da igual. La humildad es para todos. Y la humildad debe ser un estilo de vida, ¿vale? No es solamente una actitud, no es un talento, no es un don, tiene que ser un estilo de vida. Digamos que la cuarta condición necesaria es que Naamán tuvo fe en Dios. No solamente fue obediente, fue humilde y creyó en Dios, sino que tuvo fe en Dios. Y aquí dirás, bueno, ¿tener fe y creer es lo mismo? No, de ninguna manera. Yo conozco muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay un vacío que separa las dos cosas, un abismo muy importante. Una cosa es que tú creas que hay un Dios, que creas en Dios, y otra cosa es que tú le creas a Dios lo que Él dice, y que tengas fe en lo que Él dice que tú eres y en lo que Él tiene para ti. Y entonces, ¿qué sucede con la fe? Bueno, podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Jesús obra en muchos lugares milagros, sanidades, porque eran sitios donde había fe y sitios donde Él tiene que marcharse, porque no tiene fe la gente. Y donde no hay fe, no hay milagros. Entonces, si el profeta en ese momento no hubiese tenido fe, seguramente cuando se hubiese zambullido por séptima vez, había salido con su lepra. Pero como tenía fe en algo que él no había visto, en un Dios que él no conocía, entonces fue sanado. Y si ese es tu caso, si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, si no conoces a Dios, ten fe y vas a ver cómo Él obra en tu vida a partir de este momento. Entonces no hay nada imposible para Dios y nosotros tenemos que confiar en su palabra. Y para finalizar, vamos a ver de alguna manera en la última porción que te va a sorprender como me sorprendió a mí. Y te voy a empezar a leer, a ver en qué versículo, a partir del versículo 21, ¿vale? Esto es a continuación de que el profeta Eliseo no acepta los regalos de Naamán.
El versículo dice, así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Él era el criado de Eliseo. Cuando éste lo vio correr hacia él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Y respondiendo al saludo, Giesi dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Y esta historia es increíble porque inicia con un pagano que termina rindiendo su vida a Dios, creyendo en Dios con fe, siendo sanado. Y la historia termina con un hebreo, alguien que ha pasado toda su vida ministerial, por decirlo así, con el profeta, que había visto milagros, que había visto señales, había visto el poder de Dios obrando a través del profeta en otros. Y seguramente él hubiese sido su sucesor, al igual que lo fue Eliseo con Elías. Entonces, era una persona muy cercana que había visto el poder de Dios y sin embargo es cegado por su avaricia, por su afán, por su codicia de tener cosas. Y así como él, tú y yo tenemos que velar, tenemos que estar firmes, porque no importa los años que tú lleves como cristiano, no importa el tiempo que lleves sirviendo a Dios, si lo haces desde la alabanza, si lo haces desde el púlpito, organizando el templo, con el ordenador, no sé, todas las tareas que tengas o que hayan dentro de tu iglesia. Si tú tienes debilidad, como lo tuvo el criado del profeta, entonces digamos que estás deshonrando a Dios y eso puede traer maldición a tu vida, eso puede traer aflicción, puede traer enfermedad. Y lo más triste es que no solamente dice que va a ser el enfermo, sino él y su descendencia. Y para siempre. Entonces, a mí me queda esa curiosidad, ¿no? Porque no lo vuelve a mencionar. Pero imagino que toda la descendencia de ese pobre hombre tuvo lepra durante toda su vida, por un ataque de codicia, de avaricia, cuando no era necesario, porque te lo vuelvo a repetir, los regalos de Dios, el Señor los hace en su misericordia, de forma gratuita. Cuando Él te da libertad financiera, cuando Él restaura tu matrimonio, cuando Él restaura una relación que está rota con un familiar o con tu trabajo, cuando Él te saca de una enfermedad, lo hace gratuitamente. Y es ahí donde tú tienes que estar pendiente, velando, porque ahora mismo en el mundo hay muchas corrientes que te ofrecen llegar al mismo lugar. Te pueden ofrecer, no sé, chamanes, medicinas raras, el yoga, la reprogramación mental, tantas corrientes que hay hoy en día, filosóficas, etc. Pero esto que te ofrecen a ti no es gratis. Eso tiene un costo. Seguramente te vas a sanar o seguramente se va a arreglar tu problema. Porque así actúa Satanás, poniendo una cortina de humo para que tú no veas qué hay detrás. Él te otorga el premio y después te pasa la factura.
Y así ocurre con este tipo de cosas. No vas a hallar una plenitud si te enfocas en las invenciones que hemos hecho nosotros los seres humanos. El único que te puede dar una libertad que es genuina, que te va a durar para siempre, ese es Dios a través de Jesús. Y es lo que quería traer para ti hoy en este mensaje. Busca la sanidad, busca a Dios y aprende de aquel sirio que humildemente fue a buscar algo que él desconocía. Pasa tiempo con Dios, pasa tiempo de calidad con Dios, orando, buscándole, escudriñándole. Si este hombre quiso llevar tierra a su ciudad para hacerle un altar, imagínate el deseo tan grande que él tenía de poder seguir conociendo a Dios. Tú vives en una época donde lo tienes todo, por la facilidad de la información, por la velocidad, porque lo tenemos en casa a través de libros, enciclopedias, etc. No abandones la labor de la criada, hablándole a otros de quién puede liberarlos de su aflicción. Pero si el que está afligido eres tú, ya sabes cuál es el secreto. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar y espero que esto haya sido de provecho para tu vida y que no lo eches en saco roto. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy, porque eres perfecto, porque buscas, Dios mío, un pueblo que te ame con sinceridad, que te persiga, Señor, que quiera estar sediento de ti, que te anhele, Señor, en cada momento. Yo clamo para que cada persona que está atravesando una situación complicada en este momento, que nos ha estado escuchando, que tiene tristeza en su corazón, Dios mío, que hay algo en su mente que lo oprime, que se vuelve recurrente, que está teniendo pensamientos, Dios mío, en contra de lo que es tu voluntad, Señor, tu naturaleza. Yo te ruego, Señor, que los sanes, que saques eso de su mente y su corazón, Dios. Gracias, Padre, porque tu sanidad es simple, Dios, como se lo has hecho saber a Naamán, Señor. Es sencilla. Tú solamente nos pides, Señor, creer, tener fe, creer en tu Hijo y recibirte, Señor, en nuestro corazón. Y es lo que queremos hacer, Dios, recibirte en nuestro corazón para que seas tú restaurando y restituyendo, Señor. Gracias te damos por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.